Y un año se ha cumplido desde la implementación de la ley de plásticos de un solo uso, normativa que busca proteger al medio ambiente y disminuir la generación de residuos. Ahora, ¿está funcionando la ley? Esto y más lo analizamos junto a la directora directora jurídica de Oceana, Javiera Calisto. Javiera, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Josefa. Bueno, primero que todo, consultar eso. ¿Cuál es el balance que hacen a un año de la implementación de esta normativa que en algún momento generó reticencia, en algún momento llamó la atención? En pleno verano, yo recuerdo en febrero del año pasado, donde sobre todo el comercio estaba muy alerta sobre la implementación de esto. ¿Cuánto ha funcionado realmente? ¿Cuánto hemos logrado incorporarla en nuestras vidas? Bueno, me gustaría partir diciendo que esta es una ley que tuvo un apoyo transversal en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, y a su vez es una ley que nace de un impulso de la sociedad civil, porque a partir de la ley de plásticos, de las bolsas plásticas, la prohibición de las bolsas plásticas, es que en el fondo que fue la ley más aplaudida y celebrada por la sociedad el año 2019, es que se crea el impulso de seguir adelante con la regulación de los plásticos más encontrados en nuestras playas, y que más afectan, por lo tanto, a la fauna marina. Entonces, bueno, ya yendo a tu pregunta, no hemos hecho un estudio en fondo para ver realmente con números cuál ha sido el nivel de implementación, pero lo que sí nosotros hemos podido ver en Oceana y distintas organizaciones es que todavía no hay un cumplimiento completo de la norma. Aún existe desconocimiento de la norma por parte de los locales y también existe desconocimiento por parte de los ciudadanos en el sentido de saber qué es lo que pueden exigir ellos, cuáles son los productos que se encuentran prohibidos y dónde ellos pueden denunciar a aquellos locales que no están cumpliendo. Así que en base a ese motivo es que organizaciones a lo largo del país, organizaciones pequeñas, grandes, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del medio ambiente, nos hemos unido y hemos lanzado la coalición Supera el Plástico, que tiene como propósito una real implementación de esta ley. Ya, o sea, en definitiva, el balance que ustedes al menos pueden hacer a un año de la implementación no es del todo positivo. En general, la gente no conoce a cabalidad cómo funciona, no sabe cómo puede denunciar. Hay muchos que incluso todavía no reconocen cuáles son los plásticos de un solo uso. Aprovechemos de conversar sobre eso, Javiera. En definitiva, ¿qué es lo que contempla la normativa y a qué productos, en definitiva, apunta? ¿Y por qué? Porque eso también es importante. ¿Se pueden reciclar, por ejemplo, esos productos o no? No, no se pueden reciclar. Esa es una pregunta súper buena. Los plásticos son muchos y muy diversos, pero algo que la ciencia ya ha demostrado es que los plásticos más encontrados en las playas, y esto se proyecta también al mar, son plásticos pequeños, livianos y que han estado en contacto con comida. Y todas estas características, desde una perspectiva económica y desde una perspectiva también técnica, hacen que prácticamente sea imposible reciclar estos plásticos, porque estos plásticos tienen que ser recolectados de la playa, tienen que ser clasificados, porque los plásticos tienen distintos números y no pueden ser reciclados en conjunto, y tienen que ser limpiados si han estado en contacto con comida. Todas esas características hacen que estos plásticos no se vayan a reciclar y por lo tanto lo que hace la ley, la respuesta que da la ley, es que previene su generación. Es decir, estos productos no los necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque existen reemplazos que son mucho más fáciles y mejores para el medio ambiente, y ya se ha demostrado que el valor económico de los productos que son reemplazados no es necesariamente más caro cuando se masifican. Por eso es tan importante que todos los establecimientos cumplan con la normativa. Y bueno, los plásticos que hoy en día se encuentran prohibidos, porque la ley establece distintas obligaciones que van a entrar en vigencia de forma progresiva, son las bombillas, los cubiertos y los revolvedores plásticos. Todos esos productos se encuentran prohibidos. A su vez se encuentran prohibidos cualquier producto que sea de Plumavit, siempre que esté relacionado con restaurantes, con bares, cafeterías. O sea, si me dan un vaso, por ejemplo, de café de Plumavit, eso está prohibido. Si me dan un envase de comida, eso está prohibido. Y esto es una exigencia para restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, todos los cuales no pueden entregar ningún tipo de plástico. Esa es la primera obligación que ya se encuentra vigente hace un año. La segunda obligación, que es muy importante, es la obligación establecida para los supermercados. Ellos tienen el deber de vender y recibir la botella retornable. ¿Por qué?
porque la botella retornable trae una serie de beneficios para el medio ambiente, ya que es un plástico que se reutiliza múltiples veces y por lo tanto previene la generación de nuevo plástico. Y esta es una obligación que además tienen que cumplirse en los medios electrónicos. Los supermercados, si venden botellas desechables, también deben vender botellas retornables, así que como consumidores debemos exigir que esta se venda. Que además, de pasada, me gusta decir que es más económica que la botella reciclable, así que hay demasiados motivos buenos para elegir la botella retornable. Claro, pero la botella retornable históricamente la ha recibido el supermercado. O sea, como la diferencia tiene que ver más bien con que ahora los supermercados también venden de manera digital y tienen que hacerse cargo de esta misión que tienen en definitiva, porque siempre han recibido la botella retornable. Ya no, eso es algo que se perdió con el tiempo. Ya. La botella retornable en Chile hoy en día se vende especialmente en canales mucho más pequeños y mucho más de barrio. En cambio, en los supermercados es una súper buena práctica que se empezó a perder. Como bien tú decías, antiguamente todos los supermercados vendían la botella retornable y esto se dejó de hacer. Entonces, una de las cosas que busca hacer la ley es que no se pierda esa buena práctica, esa buena costumbre que tiene Chile de ocupar la botella retornable y por eso se fortalece el deber de vender la botella retornable. Ahora, ¿de quién depende fiscalizar esto? Si son los municipios, como se había dicho en algún momento, los municipios, siempre que se les incorpora una nueva responsabilidad, siempre apuntan a la enorme carga que tienen también, a los pocos recursos, al poco capital humano en muchas ocasiones también para poder llevar adelante estas fiscalizaciones. ¿Cómo ha sido el proceso desde esa arista, en definitiva, el ir viendo que esto se cumpla y si no, multar? Así es, los municipios son uno de los encargados de fiscalizar la ley, pero efectivamente, como tú dices, muchas veces los fiscalizadores no tienen los recursos suficientes. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley para poder enfrentar este problema? Lo primero es que todas las multas van a beneficio municipal, es decir, las multas van directamente a apoyar el trabajo de los municipios en esta labor. En segundo lugar, las personas tienen un rol muy importante en el cumplimiento de la ley, porque ellas directamente pueden presentar denuncias ante los juzgados de policía local. En la coalición Supera el Plástico hemos hecho dos acciones para apoyar la fiscalización. Lo primero es que lanzamos un programa de municipios comprometidos con Supera el Plástico, es decir, son municipios que la coalición va a apoyar para poder fiscalizar de forma más correcta. Entonces, por un lado, nosotros vamos a entregarles insumos a los municipios como capacitación, como por ejemplo también reconocer el trabajo de aquellos locales de comida que sí están cumpliendo con la ley. Entonces les van a poder entregar una calcamonía con un código QR que demuestre que ellos están cumpliendo con la ley y además los consumidores van a poder encontrar información sobre la ley en este código. Eso por un lado. Pero además las personas pueden encontrar en el sitio web de la coalición www.superalplástico.cl información de cómo presentar denuncias. Tenemos un formulario de cómo presentar denuncias, en el fondo un explicativo de cómo hacer esto. Hay que completar los datos, es muy simple y eso se presenta en el juzgado de policía local. Pero obviamente también los municipios que estén comprometidos con el cumplimiento de esta ley tienen como obligación poner un banner en su sitio web para que cualquier persona también pueda presentar sus denuncias en el fondo, en esta página web y así sea mucho más fácil. Ahora, ¿cuáles son las sanciones para quienes incumplen la normativa? Porque en muchas ocasiones también pasa que es tan laxa el panorama, es tan, digamos, como baja la sanción que no se aplica. ¿Cuál es realmente, desde el punto de vista, por ejemplo, de Oceana, las sanciones están a la altura de la situación? Sí, efectivamente, las sanciones son relevantes y estas van a estar determinadas por el número de productos que se hayan entregado, por la capacidad económica del infractor y por la conducta previa, porque efectivamente no es lo mismo incumplir la ley sabiendo que existe. Bueno, algo que es relevante decir es que todos debemos conocer la ley, es un principio básico de las leyes, pero de todas formas, algo que en el fondo que a mí me parece relevante es que si a mí me entregan una bombilla un día, es muy probable que durante todo ese día se hayan entregado muchas bombillas. Entonces ahí los fiscalizadores tienen que en el fondo decir, ok, se me entregó una, pero yo también puedo encontrar dentro del stock
una serie de bombillas que también podrían haber sido encontradas. Entonces ahí es importante que también los juzgados de policía local se eduquen sobre el conocimiento de la ley. Prontamente una de las acciones que vamos a hacer con la Coalición Supera el Plástico es hacer talleres para los jueces de policía local, que muchas veces tienen que conocer de leyes muy distintas y muy variadas. Entonces el propósito de este seminario es que ellos también conozcan la ley, conozcan la importancia y conozcan en el fondo las características específicas de la ley. Pero las sanciones son multas, son, digamos, Son multas. son multas. ¿Y Son, de cuánto hasta cuánto estamos hablando? por la entrega de bombillas, cubiertos y revolvedores, es una multa de 1 a 5 UTM por producto entregado, entonces que se va sumando. Y como te decía, va a ser determinado el monto si es de 1 a 5 por la capacidad económica. No es lo mismo un local pequeño, un restaurante pequeño, a una gran cadena de comida. Y también si es que previamente ya habían sido multados. Ya. Ahora, existe, digamos, esa sanción, pero también el general del balance que estoy entendiendo es que nos ha costado, es que no se ha cambiado de todas maneras el cambio cultural que se esperaba. O sea, en definitiva, acá tiene que ver con entender que estos plásticos, como usted ya bien ha dicho, no se pueden reciclar, cuesta mucho reunirlos. En definitiva, es entender todo el daño que viene a posteriori. ¿Cómo trabajar en esa concientización? ¿Qué ha faltado? Sí, mira, bueno, lo primero que quiero decir es que la ley estableció 3 años para su entrada en vigencia, para que haya un proceso efectivo de comunicación, de educación, de informar a las personas. Entonces, tampoco es que estemos en una situación tan crítica. Pero sí es importante, como tú bien dices, que nos pongamos las pilas y que podamos, en el fondo, informar a la ciudadanía que estos son plásticos, porque a mí algo que me gusta destacar es que en nuestra vida estamos rodeados de plásticos. Nuestros computadores son de plástico, nuestras ropas son de plástico, nuestros muebles son de plástico, pero el real problema de los plásticos que están regulando en esta ley son plásticos que ocupamos 5 minutos y que se permanecen en el ambiente por 500 años. Esto es una carga gigantesca para nuestros hijos y las futuras generaciones, porque van a ser ellos los que van a ver los impactos de este plástico innecesario que creamos. ¿Y por qué este plástico es innecesario? Porque hay reemplazos demasiado fáciles. Lo primero es lo reutilizable. Yo no tengo por qué ocupar un tenedor desechable si muchas veces en la casa tenemos, por ejemplo, cubiertos que se han ocupado toda la vida. Lo mismo pasa con las botellas, lo mismo pasa con los vasos. Sabemos que existen reemplazos que no son más caros, que ya tenemos en las casas y que por lo tanto ni siquiera requieren de una inversión adicional. Entonces ese es el primer punto, en el fondo la contradicción que existe en ocupar algo por breves minutos y que va a permanecer en el ambiente por muchos años y que además sabemos que por las características de estos productos no van a ser reciclados y además son los productos más encontrados en las playas. Entonces esa es la información que es clave, que las personas en el fondo conozcan y que por lo tanto si es que van a un lugar y les dan una bombilla de plástico, ellos sean capaces de decir esto está prohibido, esto es incorrecto, no, en el fondo no me des más de esto. Porque incluso aunque no hacer una denuncia propiamente tal, pero ya decirle a tu restaurante, decirle a tu cafetería favorita que te están entregando plástico y que esto está mal, ya significa un cambio de conducta para este tipo de establecimientos que es muy relevante. Claro, y eso también en la medida en que esa persona sepa también cómo denunciar y que eso también sea lo suficientemente rápido, expedito para poder llevarlo a cabo. Así es, así es. Las personas pueden presentar denuncias en los juzgados de policía local. Como mencionaba previamente, tenemos los formularios hechos, es cosa de completarlos, tenemos Claro, la guía de cómo hacer esto. Claro, pero a veces, falta muchas veces... claro, falta que la gente sepa que eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, que es en el juzgado de policía local, no en el municipio. Eso es lo que En los tal dos vez lugares. falta. Puede ser en los dos lugares, pero efectivamente, claro. Y además de que estamos muy acostumbrados al un clic, o sea, como esto de ir físicamente a un lugar es algo que las personas ya están dejando atrás. Por eso que el programa de municipios comprometidos que lanzó la coalición Supera el Plástico, lo que busca es que los municipios a lo largo del país se sumen en el fondo, a este programa y que tengan en su sitio web en el fondo, este banner donde las personas pueden hacer clic y básicamente la información que tienen que dar es: en este lugar, en este día, se me entregó este producto,
mandar una foto por ejemplo, de la boleta, mandar una foto del producto entregado, ojalá que sea dentro del establecimiento para que podamos probar que efectivamente se entregó. Y así es fácil es. Entonces, pero de verdad que yo creo que es súper clave lo que tú mencionabas antes del cambio, en el fondo, como personas, de decir, este plástico es como en el fondo la evolución que existió, por ejemplo, con los fumadores, que ya en muchos lugares no están permitidos, y si es que alguien lo hace, se le va a decir, oye, esto ya quedó en el pasado. Lo mismo tiene que ocurrir con los plásticos de un solo uso. Y en el fondo con conductas que como ciudadanos respetamos. Por ejemplo, si hay una luz roja, nadie se pasa una luz roja en Chile, nadie hace eso, porque no importa que nos estén mirando o no un policía, no lo vamos a hacer porque sabemos que es importante respetar esta ley, porque si nos pasamos una luz roja podemos provocar un accidente. Bueno, esto es lo mismo con los plásticos de un solo uso. No los necesitamos porque van a generar un impacto, porque generan un impacto gigante y porque le vamos a entregar una carga. Este impacto que los plásticos producen en el medio ambiente es capaz de afectar, por ejemplo, el turismo, es capaz de afectar especies que consumimos y que finalmente van a llegar a nuestro cuerpo a través de la cadena alimenticia. Entonces, esto no se trata solamente de proteger la biodiversidad, perdón, de proteger la biodiversidad, sino que además proteger otras actividades económicas y eventualmente también proteger la salud humana del consumo, en el fondo, de plásticos. Claro, y además esto representa apenas el 2% de todos los plásticos que están en circulación y poco más del 3% de lo que sacamos de nuestras viviendas. Se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, considerando estas cifras, por ejemplo, ¿hacia dónde tiene que apuntar la línea, el camino, digamos? ¿Cuáles son como los cambios que debieran hacerse ahora? ¿En qué dirección? Ya contamos con esta normativa. ¿Hacia dónde vamos ahora, considerando que Bueno, queda, ¿no? sí, me gusta mucho la pregunta. Bueno, por un lado, esta ley de plásticos de un solo uso, como tú dices, va a prevenir 22.000 toneladas. En Chile consumimos alrededor de 1 millón de toneladas. Pero ¿por qué nos estamos enfocando en estas 22.000 toneladas? Porque, como les decía, son las que tienen la capacidad de afectar más el medio ambiente y en particular el medio ambiente marino. Al ser productos pequeños que no van a ser reciclados, se vuelan y llegan a nuestros ríos y finalmente llegan a nuestros océanos, y por eso son tan pequeños pero tan peligrosos. Por eso la ley se enfoca en los plásticos de un solo uso. Entonces es súper buena la pregunta. Y sobre el futuro, sobre cómo nosotros vemos que esto debe seguir avanzando, hay muchos plásticos que por haber estado en contacto con comida no se pueden reciclar, y son plásticos que también se encuentran en los supermercados. Y una solución muy fácil, muy buena, es la reutilización. En el pasado muchas veces nos enfocamos en el reciclaje, que si bien tiene espacio para algunos plásticos, el reciclaje es bastante problemático respecto del plástico, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el vidrio, con el aluminio, porque esta materialidad se recicla una y otra vez infinitamente. El plástico, cada vez que se recicla, pierde su valor y necesita que se le inyecte plástico virgen. Entonces seguimos, en el fondo, como un poco adictos a seguir generando y generando y generando plástico. Entonces, una solución buenísima, como mencionaba, es la reutilización. Y nosotros creemos que Chile tiene un gran espacio para poder tener, por ejemplo, pasillos en los supermercados donde todo lo que se venda sea, por ejemplo, a granel, donde nosotros podamos llevar nuestro envase y reutilicemos, pero que esto también sea moderno, que cuando hacemos compras online también podamos, en el fondo, al igual como ocurre con la botella retornable, que podamos comprar otros productos de esta misma manera. Claro que sí, y es algo que en algún momento se convirtió en moda. Mucho local de barrio lo empezó a adoptar y fue súper bueno. Sería bueno también que los grandes supermercados se sumaran. Hay algunos que ya lo tienen, pero que se empezaran a sumar también a este tipo de iniciativas que colaboran también para un mundo, digamos, en el que vivimos todos y hay que cuidarlo. Estábamos con Javiera Calisto, ella es directora legal de Oceana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Josefa.